por eso no mostramos. Bueno, estamos en esta clase para continuar con lo que es resistencias en paralelo. Ya las vimos en serie, hicimos el tratamiento de qué es lo que sucede con las resistencias en serie, el cálculo de la resistencia total en serie, obviamente las condiciones para decir que una resistencia está en serie con otra, es lo primero que hay que dilucidar, que hay que averiguar, y luego de eso aplicamos la ley de Ohm para encontrar ya sea el valor de un resistor, ya sea el valor de la fuente de tensión o ya sea el valor de la intensidad de la corriente eléctrica en una determinada rama. Lo mismo se hace pero con resistencias en paralelo. Primero se dilucida si realmente están en paralelo o no. ¿Cuáles eran las condiciones para decir que una resistencia está en paralelo con otra? ¿Quién me ayuda con eso? Voy a ir a... ¿Cómo? ¿Qué preguntó? ¿Cómo? La pregunta, la repito, es ¿cómo voy a saber que las resistencias están en paralelo o no? ¿Cuál es la pauta para decir, sí, estas dos están en paralelo? Estas dos, estas tres, estas cuatro. Si vale para dos, vale para todo el resto. Para cualquier número. ¿Que tienen distintos caminos para la corriente? Bien, una pauta es esa, perfecto. En cuanto a la corriente, hay distintos caminos para que puede recorrer la corriente, sí. En cuanto al valor de la tensión, voy a decir que todas comparten, ¿qué cosa? La misma caída de tensión, todos los resistores comparten la misma caída de tensión. Si eso sucede, también puedo decir están en paralelo. Sí, perfecto. Así que bueno, recuerden esas cuestiones porque es básico. O sea, es el ABC. Si yo no sé eso, mal voy a poder continuar con el ejercicio. Así que bueno, habíamos visto eso, resistencias en paralelo, y hay una serie de cuestiones que también creo yo lo vimos, como ser estas que voy a pasar. Hay una fórmula para la resistencia total en paralelo, ¿sí? Si yo tengo varias en paralelo, puedo decir que la corriente, aplicando la ley de Ohm, ven que estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo. Aplicamos la ley de Ohm una vez que analizamos el circuito, decimos, bueno, la ley de Ohm para sacar la corriente sería esta, y hago el planteo matemático o el planteo, sí, de cómo sería en cuanto a mi circuito. En este caso va a ser la corriente en la corriente I sub 1 es igual al valor de la fuente de tensión sobre ¿qué cosa? El resistor 1. Entonces por eso me queda I sub 1 es igual a BS sobre R sub 1 y así. I sub 2 va a ser igual ¿a qué cosa? Y a la única tensión de fuente que tenemos sobre R sub 2 y así. Puedo extenderlo a un N cantidad de resistores. Por eso dice ahí R sub N. Entonces habíamos dicho, atención, que tener 1 sobre R es como tener la conductancia, que se denomina con la letra G. Lo voy a aumentar de tamaño. Esto ya lo vimos. O sea, ¿puedo hablar de la resistencia? Sí. ¿Puedo hablar de la conductancia? Sí, también. Nada más que son recíprocos. Y en algún momento, ¿por qué existe uno y por qué existe otro? Y para que a mi conveniencia yo los vaya utilizando. Me conviene, es más fácil hablar de G sub T, que es igual a una suma de G, y sí, es más fácil que tener esto de acá arriba. Entonces lo hago y lo expreso así. Digo que R sub T es igual a 1 sobre cada G acá está reemplazada por 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2, que es G sub 2 y así, ¿verdad? Entonces lo expreso como la conductancia. Así que era una forma más de expresarlo y de acuerdo al ejercicio que yo tenga lo voy a tomar.
Así que bueno, hay acá unos consejos para utilizar la calculadora, léanlos por favor, acá no vamos a llegar a leer todo, a ver todo. Si alguien tiene alguna duda después de leerlo, me lo dice. Me manda un mensaje y me dice yo tengo tal cuestión, no entiendo tal cosa, me lo dice. Y bueno, también vimos esto, el caso de dos resistores en paralelo. O sea, esto es un caso particular y puntual. ¿Qué pasa si tengo dos resistores nada más? Y voy a aplicar esta fórmula, la misma de antes, nada más que va a haber un R sub 1 y un R sub 2 nada más. Luego, ese tratamiento matemático está simplificado acá. Me dicen, bueno, cuando vos tenés dos denominadores de esta forma, lo vas a trabajar y te va a quedar así. R sub t es igual a 1 sobre la suma y abajo la multiplicación. Pero atención acá, esto es válido solamente para cuando tengo dos resistores y digamos, la fórmula, la ecuación que yo voy a aplicar directamente me queda así, como la 6,3. R sub t es igual a la multiplicación de los resistores y abajo en el denominador voy a poner la suma. Pero atención, hago hincapié en esto solamente sirve para cuando tengo dos resistores. Así que bueno, esto ya lo vimos. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Tiene algo para decirme? Los escucho, los leo. Buenas tardes, Neyen, ¿cómo va? ¿Qué tal, Martín? No los había saludado. ¿Todo bien? Estoy abriendo la parte de mensajes, está muy lento. Sí, profe, todo bien, por suerte, por ahora. Bueno, me alegro, genial, genial. Buenas tardes, Martín, ¿qué tal? No, en cuanto a los parciales, no he tenido tiempo de verlos, ni bien pueda. Puede ser que en el día de hoy algo pueda haber y vaya haciendo devoluciones, pero la verdad es que no los he visto aún. Así que esa es la respuesta. Entonces, en cuanto a la clase de hoy, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien con estos conceptos? No es difícil, pero hay que seguirlo. Simplemente es una particularidad. Si tengo dos resistores, aplico esa fórmula. Pero atención, solamente cuando tenga dos resistores hago esa fórmula. Si no tengo dos resistores, voy a tener que trabajarlo matemáticamente como se trabajan suma de fracciones y digamos fracciones que tienen más de un nivel. Vieron que esto es fracciones, esto es una fracción que tiene más de un nivel. Bueno, hay que trabajarla con cuidado nada más, teniendo precaución de que de que es eso, son varias fracciones, digamos, metidas una en otra, nada más. Y acá tengo la situación en la que me pidan determinar el valor de un resistor que es justo desconocido. Y simplemente voy a hacer el tratamiento de ¿qué? De un despeje, de eso, en eso va a consistir. Pero estamos trabajando con la ecuación en la que son dos resistores nada más. Así que bueno, ahí tienen también un ejercicio resuelto por suerte, digamos, para que nos aclare. Yo recomiendo, es altamente recomendable que ustedes hagan estos ejemplos por su cuenta y el problema relacionado también. Y como tienen la solución, bueno, me sirve a mí para ir viendo si me fue bien, si me fue mal. Y cuando tengan alguna duda, me escriben. Así que bueno, la notación para los resistores en paralelo es muy sencillo, son dos líneas paralelas, pequeñas, y nada más. Y seguimos avanzando. El tema de hoy en realidad es aplicar la ley de Ohm. ¿Para qué? Para un circuito, para descubrir qué cosa. La corriente total en un circuito en paralelo, o la corriente en una rama, o la tensión a través de un circuito en paralelo, o encontrar la resistencia de un circuito en paralelo. Así que vamos para y en esto es lo que nos atañe. Simplemente acá tenemos o sea, lo vamos a ver directamente con ejercicios. ¿Por qué? Porque ya vimos el concepto, ya vimos, digamos, hemos analizado la situación física, matemática, y ahora listo, ya tenemos que ir y aplicar todo eso que vimos. ¿Y cómo hacemos?
tenemos este ejercicio, o sea, lo vamos a hacer mediante ejercicios. Tengo una fuente, tengo dos resistores y ese es mi primer trabajo, descubrir si realmente están en paralelo. Y vengo y analizo, ¿no? Porque alguien, o sea, porque tengo que descubrir eso. Veo que hay una corriente I sub T, ¿no? T mayúscula de total, que está saliendo de la fuente, pero encuentra, acá el libro me ayudó un poquito, me hizo ese punto un poco más resaltado, ese círculo, me dejó como un círculo la unión de estas dos ramas. Entonces, claramente acá, como decía Cristal, va a haber dos caminos, va a haber más de un camino para la corriente. En este caso, sí, dos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo primero que me ayuda a sospechar, sí, sospechar de que estoy ante un circuito en paralelo, donde tengo resistores en paralelo. Lo otro que tengo que ver es que este punto masa es como este otro y es como este otro. O sea que es como que este R sub 2 estuviera paralelo a R sub 1 y la caída de tensión, que es lo más importante, va a ser la misma tanto en R sub 1 como en R sub 2. ¿Qué es lo que quiero decir? No tanto que digamos, que el R sub 2 esté realmente en paralelo, digamos, gráficamente. Eso puede pasar o no, los puedo tener realmente uno paralelo al otro en forma gráfica. Pero si no es así, no es para decir, no, si esto no está sí o sí gráficamente en paralelo, no está en paralelo. No. Lo que tengo que hacer es ese análisis que hice yo, digamos, de descubrir que la caída de tensión en R sub 2 sea la misma en R sub 1, porque es la otra cosa que nos dice que los resistores están en paralelo. Uno es, como dijimos hace un rato, lo de la intensidad de la corriente eléctrica, si hay más de un camino, están en paralelo, y el otro es ver si la caída de tensión en R sub 2, digamos, si la caída de tensión en los resistores es una sola, y es así, la caída en R sub 2 es la misma que en R sub 1 y por lo tanto puedo decir que están en paralelo. Así que como en este caso son dos resistores, aplico la formulita que me dice R sub T es igual a la multiplicación en el numerador de los resistores sobre la suma de los resistores obviamente en el denominador. Si es sobre, es en el denominador. Y ahí es como, digamos, se expresa uno y dice que la batería B está entre comillas, porque obviamente no es la visión de, la batería no tiene la visión de uno, ¿no? Pero uno le dice así que ve una resistencia total en paralelo y es la que estamos tratando de descubrir, ¿no? Así que bueno, ese es el cálculo. Una vez que tengo el R sub T, voy a ¿qué cosa? El siguiente paso es descubrir lo que me pide el ejercicio, descubrir la corriente total. Para eso aplico la ley de Ohm y digo I sub T es igual a Bs sobre R sub T. Fíjense que los sub, digamos, el I sub T es lo mismo que el R sub T, o sea, esto es lo que estoy tratando de descubrir. Así que bueno, eso por una parte. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Los veo, los escucho. ¿Se va entendiendo? William, Cristal, Martín, Eliana, ¿se va entendiendo hasta ahí? Profe, yo no entendí en la gráfica. ¿Cómo sabe usted que la tensión, que la caída de voltaje es lo mismo en los dos resistores? La caída de tensión, eso ya lo vimos. Lo vimos en cuanto a qué. A ver si lo voy a volver a... Lo vimos en la teoría, pero lo expliqué de vuelta y lo vamos a ver nuevamente. ¿Se acuerdan cuando vimos caída de tensión? Yo tenía que decir que tengo dos puntos. Entonces, acá arriba en el positivo es un punto y acá abajo en el negativo ese es otro punto. Entonces,
esta es la